Abejas. Sin duda, en algún momento de nuestras vidas, todos hemos mencionado, leído o escuchado el nombre de este insecto. A menudo se las relaciona a diferentes cosas o situaciones de nuestra cotidianeidad, tales como consumir alimentos con miel, hablar sobre la peligrosidad de su picadura o veneno e incluso forman parte de frases alusivas a la fortuna, que el dinero venga a mí como la abeja a la miel. Pero detrás de su especie hay mucho más que solo miel. Hablamos de una comunidad bien organizada y centrada a sus tareas, donde existen castas y patrones sorprendentes de comportamiento. Sin tomar mucho más tiempo, me presento. Buenos días, tardes o noches. Soy Matías Abrego y voy a hablarles un poco sobre los habitantes de la colmena. Claro que nuestro punto de interés se resume en estos singulares insectos, pero para llegar a ellos, primero hay que saber sobre su hogar, la colmena. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas, llegando a contener hasta 80.000 individuos en algunas ocasiones. Una colmena fabricada para el ejercicio de la apicultura consta de varias partes: suelo de colmena y tablero de vuelo, cámara de cría o alza inferior, alza mielífera, entretapa de madera o de otro material con un agujero central para la alimentación en caso de necesario, techo de colmena y cuadros móviles. Existen muchos tipos de colmenas hechas por las personas, pero casi todas comparten las mismas partes, quizás varían en su distribución, tamaño interno o capacidad de agregar o no alzas. Pero claro, sin abejas, una colmena no cumple su función. Ahora que ya conocemos su hogar, conozcamos mejor a los habitantes de la colmena. Los individuos que forman una colmena son tres tipos diferentes de abejas. La reina es la única hembra en toda la colonia que puede ser fecundada. Ella pone huevos fecundados que dan origen a abejas obreras y huevos sin fecundar que dan origen a zánganos. Puede que esta abeja sea la única en su tipo dentro de la colmena, pero el que le sigan tantos individuos sin resistencia se debe a algo simple. Varias de las glándulas de la reina producen sustancias complejas que se llaman feromonas de la reina. Dichas feromonas son una combinación de sustancias químicas complejas que sirven para controlar el comportamiento de otros individuos dentro de la misma especie. De esta forma, la reina garantiza la armonía en su colonia y controla otros aspectos de la misma, como por ejemplo, evitar que las obreras se alimenten a más larvas con jalea real durante mucho tiempo. La líder es fácilmente reconocible en comparación con las demás abejas. Tiene el tronco más alargado, con una longitud de alrededor de 2 centímetros. Su abdomen, además de ser más desarrollado y puntiagudo que el de la abeja obrera, es también más brillante y cuenta con patas más largas. En las producciones apícolas es quizás un poco más fácil distinguirlas, puesto que son marcadas en la parte superior del tórax usando colores diferentes para identificar su edad de la siguiente manera. En castellano, el código se relaciona con la palabra barba: blanco para los años terminados en 1 y 2, amarillo para los años terminados en 2 y 7, rojo para los años terminados en 3 y 8, verde para los años terminados en 4 y 9 y azul para los años terminados en 5 y 0. La abeja reina inicia su ciclo biológico con una postura de huevo que tarda 3 días y 5 horas en nacer. Después pasa al estado de larva. El estado de larva dura 5 días, momento en el que la celda real es operculada y se iniciará el estadio de prepupa y pupa. El estadio de prepupa y pupa dura 7 días. Será entonces cuando la abeja reina nacerá. Las reinas, a diferencia de las obreras y los zánganos, quienes cuentan con un ciclo de vida más corto, viven un promedio de 3 a 4 años, llegando en condiciones favorables a cumplir 5 o 6 años de edad. Una colmena tiene normalmente de 30.000 a 80.000 individuos, de los cuales casi su totalidad son obreras. Las obreras son hembras más pequeñas que la reina, y sus aparatos reproductores se encuentran atrofiados, o sea que no son funcionales. Solo en algunos casos de orfandad, es decir, la falta de una reina, las obreras ponen huevos, que no están fecundados, de los que saldrán zánganos de menor tamaño a los puestos por la reina, denominados vulgarmente zanganitos. Si bien se trata de las abejas de menor tamaño en la colonia, a lo largo de su vida, las obreras realizan distintas tareas según su edad. Hasta los 21 días no salen de la colonia, siendo denominadas obreras de interior, y realizan diferentes funciones aún dentro. Limpiadoras. Se encargan de mantener limpios los panales de cera y toda la colmena. Nodrizas.
Comienzan a desarrollar sus glándulas hipofaringeas productoras de jalea real. Cerera. Desarrollan las glándulas cereras y construyen los panales de cera. Almacenadoras. Son las que reciben el alimento de las pecoreadoras y lo colocan en los panales. Guardianas. Cuidan en la piquera que no ingresen abejas de otras colmenas ni avispas, entre otros insectos. Ventiladoras. Generan una corriente de aire a fin de deshidratar el néctar. A los 21 días se les atrofian las glándulas cereras, por lo que ya salen de la colmena, siendo obreras de exterior, y se denominan pecoreadoras. Recolectan néctar, polen, propóleo y agua. Claro que no es siempre igual el proceso de paso de tareas. Se sabe que algunas no hacen todas las tareas antes de cumplir los 21 días. Las obreras tienen varias características específicas. Poseen, por ejemplo, un aparato bucal muy desarrollado con una lengua muy larga, que les permite obtener el néctar que almacenan en el buche melario para transportar a la colmena. Ellos poseen una visión muy desarrollada. Esto les ayuda a realizar tareas como la recolección o la localización. Las patas posteriores poseen una modificación denominada corvícula, que les permite transportar el polen y el propóleo. Poseen un cepillo de pelos donde quedan recogidos los granos de polen. Cuando este cepillo se encuentra lleno, pasan el polen a las estillas y lo transportan a la colmena. Un dato muy importante de las obreras es que son la única casta de la colmena que posee en su abdomen 4 pares de glándulas cereras, encargadas estas de producir la cera que se utiliza en la elaboración y arreglo de las celdillas en los panales. También poseen unas glándulas encargadas de producir el olor característico de su colmena. Se puede ver a las abejas en la piquera con la glándula de Nassanov desplegada, llamando a las otras para que ingresen a ella. El ovipositor atrofiado, o sea, el canal que le permitiría poner huevos a la abeja, se ha convertido en un aguijón que utiliza como aparato defensivo. Tiene una forma arponeada y ganchuda, por lo que tras clavarlo la obrera muere, ya que debido a su forma el aguijón queda atrapado y desgarra parte del abdomen de la misma. Al final del aguijón se puede ver una bolsita blanquecina, que es la vesícula del veneno, encargada de introducir el veneno de la abeja, la apitoxina, mediante movimientos contráctiles. La obrera presenta en su tórax el estómago de la miel o buche melario, donde ingresa el néctar succionado que luego se transforma en miel después de ser elaborado en la colmena. En el tercer par de patas hay una adaptación especial denominada cestilla o curvícula, que es donde la abeja, por medio de peines raspadores, aglutina los granos de polen que transporta a su colmena. Las abejas obreras que nacen en primavera y verano tienen vidas más cortas en relación a estar más ocupadas. Las nacidas en otoño pueden vivir más tiempo, pero tienen que sobrevivir a las condiciones invernales más duras para salir de la colmena en la primavera siguiente. Las abejas que nacen durante los meses de primavera o de verano pueden vivir durante 6 o 7 semanas, mientras que las que nacen durante el otoño no tienen crías para cuidar, ya que la reina deja de producir huevos, así que ellas, junto a la reina, agrupan el resto de la colonia para lo que queda del año y se congregan en torno a ella con el fin de mantener el calor durante el invierno, listas para emerger el año siguiente y comenzar sus actividades a principio de la primavera. Estas abejas pueden vivir entre 4 a 6 meses promedio. Los zánganos son las abejas machos de una colmena. Se desarrollan en celdas más grandes que las obreras, de 6,5 milímetros de diámetro aproximadamente, y proceden de huevos sin fecundar. Como en las cámaras de cría todos los panales que pone el apicultor son celdas de obrera, la cantidad de machos que nacen es limitada, pero al sumarse los nacidos en varias colmenas son suficientes para saturar la zona de fecundación de reinas. Si los panales son construidos en su totalidad por las obreras en la época de mayor mielada, es frecuente encontrar una gran cantidad de celdas grandes de macho. Aparecen normalmente en primavera, perdurando en toda la estación reproductiva de la colonia, primavera, verano y comienzos de otoño, siempre que existan reinas sin fecundar, siendo el tiempo de vida de aproximadamente 3 meses. Si el flujo de alimento es escaso, las obreras expulsan a los machos, muriendo estos de frío o hambre fuera de la colmena. Las colmenas, con reinas vírgenes, los toleran hasta la fecundación de la misma. Estos machos no poseen aguijón, a diferencia de las abejas obreras, ya que el aguijón es en realidad un ovipositor modificado. Por esa razón, tampoco cumple una función de defensa en la colmena. Pero estos tampoco tienen la única tarea de fecundar a la reina,
Otras tareas realizadas por los zánganos son producir calor. Se coloca sobre las celdillas de cría reemplazando a las obreras nodrizas para producir calor y calentar la cría, liberando a las nodrizas para otras funciones. Repartir néctar. Los zánganos realizan la trofalaxis, que es la conducta de repartir alimento entre individuos. El néctar, con gran porcentaje de agua, debe pasar varias veces por el buche de las abejas para llegar a ser miel. De esta forma, los zánganos contribuyen a la elaboración de miel. Los zánganos nacen a partir de óvulos sin fecundar en un proceso que se conoce como partenogénesis. Desde que se deposita el óvulo hasta el nacimiento del zángano pasan 24 días. Los primeros 3 días como huevo, los siguientes 7 días siendo larva y por último pasa 14 días en estado de pupa, hasta al final de este tiempo abandonar su celda. Cuando en la época de abundancia de alimentos hay zánganos maduros y la colonia se prepara para, de manera natural, dar lugar a otra colonia de abejas, se eligen algunas larvas de los huevos fecundados para aumentar el tamaño de las celdas y proporcionarles así una alimentación especial a estas que está basada en jalea real, lo que dará lugar a nuevas reinas. En muchas especies, la comida contiene señales químicas que pueden inducir cambios fenotípicos. En las abejas, la producción de reinas depende casi exclusivamente de la alimentación de las larvas. Las larvas que se alimentan con jalea real, que contiene altas concentraciones de proteínas y secreciones de las glándulas salivales de las obreras, durante todo su desarrollo serán abejas reinas con ovarios funcionales. Por el contrario, las larvas que son alimentadas con jalea real por cortos periodos de tiempo se convertirán en obreras sin ovarios funcionales. El consumo de jalea real causa altas tasas de síntesis de hormona juvenil en la larva. Esta hormona retrasa la metamorfosis, permitiendo que la larva se desarrolle durante más tiempo, adquiera mayor tamaño y desarrolle ovarios funcionales. La primera reina virgen se encarga de ir a las otras celdas reales para destruirlas, y, si eclosionan 2 o más reinas, combaten entre sí hasta que queda la más fuerte. La vencedora alcanzará su madurez sexual en 4 o 5 días y saldrá a fertilizar con unos 10 a 15 zánganos en un vuelo nupcial. Se le llama vuelo nupcial al que realiza la reina seguida de todos los zánganos que buscan fertilizarla. Los vuelos suelen ser varios, 3 o más, y la abeja reina se acopla, como antes se mencionó, con una cantidad de entre 10 a 15 zánganos. Tras el coito en vuelo, el órgano sexual de los zánganos se desprende, muriendo entonces esos machos, y la reina guarda el esperma en un depósito que contiene su cuerpo, denominado espermateca. Ahí es capaz de almacenar hasta 5 millones de espermatozoides, los necesarios para poner huevos el resto de su vida. La reina regresa a la colmena. Pasados 4 o 5 días, comienza a poner huevos, algunos fecundados, que darán lugar a abejas obreras, y otros sin fecundar, los cuales darán lugar a zánganos. Como bien sabemos, la reina es la única hembra ponedora en la colmena, y gracias a sus feromonas de reina, es que la colonia permanece organizada y en armonía siguiendo sus tareas, pero esta situación puede cambiar. La reina y las larvas liberan feromonas que inhiben el desarrollo de los ovarios de las obreras. Pero una vez que desaparece la reina, desapareciendo con ella sus feromonas reales, y son operculadas las celdillas de las larvas, desapareciendo también las feromonas larvarias, una o más obreras comienzan a desarrollar los ovarios y en poco tiempo ponen huevos sin fecundar, que dan origen a los zanganitos, tan característicos de una colmena zanganera. Una vez que la colonia tiene una falsa reina o obrera ponedora, ya no es posible colocar otra celda real, porque las obreras ponedoras liberan feromonas reales que impulsan a las demás obreras a destruir todas las celdas reales. En la naturaleza, con el fin de mantener la especie, estas colonias siguen reproduciendo zánganos, hasta que finalmente ya no quedan obreras vivas, y los zánganos de igual forma perecen por la falta de alimento. En casos donde surge en una producción apícola, el apicultor puede evitar la pérdida de la colonia. Cuando se ve que una colmena aislada no tiene puesta, como prevención se pueden poner un cuadro de huevos y larvas recién eclosionadas. Si vemos cría zanganera, se sacude toda la abeja lejos de la colmena y se quita todos los cuadros que puedan llevar huevos de una obrera ponedora. Otra opción es introducir una nueva reina fecundada, aunque la probabilidad de que no sea aceptada es elevada.
Si se opta por introducir una nueva reina, para mejorar la aceptación es recomendable seguir los siguientes pasos. Se deberá sacudir las abejas y zánganos de los cuadros fuera de la colmena y rascar la cría de zánganos. También se puede introducir un cuadro de cría abierta y un cuadro de cría cerrada de otras colmenas con las abejas nodrizas adherentes. Este desorden de la colmena, con la adición de cría y abejas nuevas, aumenta el porcentaje de aceptación. Otra opción es alimentar después de la introducción de las reinas. Las abejas consumen miel y polen. Estos alimentos son ricos en materias azucaradas y proteínas, que les proporcionan sustancias necesarias para generar energía y son elementos indispensables para el crecimiento. La miel y el polen se trata de los alimentos naturales de las abejas. El polen es el elemento fecundante masculino de las flores. Se encuentra en forma de granitos que son recogidos por las abejas y transportados a la colmena. Con él preparan una papilla, en cuya composición entra además de la miel, el agua, el néctar y la saliva de las propias abejas. Esta papilla sirve de alimento a las larvas durante cierto periodo de su desarrollo y contiene proteínas, hidratos de carbono, aminoácidos esenciales y vitaminas. La miel es el producto dulce elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y exudaciones de otras partes vivas de las plantas. Las abejas recogen estos ingredientes, los transforman y combinan con otras sustancias específicas y almacenan la miel en la colmena. La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominantemente glucosa y fructosa. Además, contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sales minerales, polen y otras sustancias. Su producción depende de la flora melífera de la zona, estación del año, temperatura, humedad, altitud del terreno y luminosidad. Las abejas utilizan el polen para alimentar a la cría los 3 últimos días y también para nutrir a las abejas jóvenes. Solo estas, llamadas nodrizas, producen, por medio de sus glándulas, jalea real durante los 10 primeros días de su vida para alimentar a las larvas. Si les falta el suministro de polen, dejan de producir jalea real. En cambio, la abeja vieja se alimenta a base de miel. Si la colmena está formada por abejas jóvenes y larvas, necesitará aporte de polen. En otoño, la población de la colmena está formada por abejas jóvenes, viejas y crías. En esta época, la abeja joven y la cría necesitan polen o sustitutos de este. También necesitan miel. Esta alimentación les permite desarrollar unos cuerpos grasos que les sirven de reservas para afrontar en parte la invernada. En invierno hay en la colmena solo abejas viejas, con reservas de grasa. Ellas forman un racimo de 10 cuadros más céntricos y se alimentan a base de miel, la cual ha de estar estratégicamente situada para poder ser utilizada por las abejas arracimadas. Según haga más o menos frío, el racimo se distiende o contrae para mantener la misma temperatura. El racimo está formado por 2 capas, primero la externa, donde las abejas se encuentran pegadas entre ellas, y luego la interna, donde las abejas están más sueltas. Las abejas comen de la miel próxima al racimo, en inviernos en los que alternan días templados y fríos, con mayor consumo en inviernos cálidos. En los fríos, por las bajas temperaturas, se mueren de hambre por no poder desplazarse a los cuadros con miel. Se le acaba la comida al racimo a pesar de tener los cuadros cercanos llenos de miel. Para la primavera, la reina empieza la puesta, estando en este momento la colmena formada por abejas viejas, jóvenes y cría. Por tanto, las necesidades son las mismas que en el otoño, es decir, miel y polen. Interesa que las abejas salgan y recojan polen en vez de suministrárselo, ya que cuanto más pecoreen, más deprisa envejecen, y las abejas viejas son las que acarrean la miel y el polen. En realidad, no hay propiamente una alimentación de primavera, es más de preparación para esta, con el fin de forzar a la reina a la puesta antes de que venga el flujo de néctar y conseguir así una colmena que esté totalmente desarrollada cuando llegue la primavera. El desarrollo normal de una colmena en esta época se puede dividir en 4 fases. Dentro de la primera fase, dejando el invierno, queda la abeja vieja de la puesta de otoño. Esta muere en los primeros vuelos. En la segunda fase encontramos escasa abeja vieja y cría.
Llegando a la tercera fase, en la colmena hay abeja joven, cría y abeja vieja. La proporción es una abeja joven por cada 2 a 3 crías, encargándose las viejas de traer algo de néctar a la colmena. Al seguir aumentando la temperatura y el flujo de néctar, la reina fuerza su ritmo de puesta y pasa al siguiente estado. Llegados a la cuarta y última fase, nos podemos encontrar con muchas abejas jóvenes, mucha cría, pero menos que en la anterior, y abeja vieja. La única diferencia con la tercera fase es que en la anterior había una abeja joven para alimentar a cada 2 a 3 crías, la proporción aceptable para seguir el desarrollo normal. En esta fase hay 2 de 3 abejas jóvenes para alimentar a una cría, que es incapaz de consumir la jalea real que aquellas producen, por lo que se acumula. Ante este desequilibrio, las abejas jóvenes se van a los lados de la colmena y producen una ralera, y esta colmena enjambra. El apicultor se ha visto obligado a completar los alimentos naturales de las abejas, ya que estos suelen ser insuficientes tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, con lo que ha conseguido aumentar la rentabilidad y seguridad de la colmena. Esta alimentación artificial se puede dividir en invernal y de preparación para la primavera. A la invernal es posible subdividirla a su vez en 2 periodos: otoñal, que tiene por finalidad el desarrollo de las partes adiposas de la abeja, que construirán sus reservas durante el invierno, y el invernal, propiamente dicho, que asegura la supervivencia del enjambre hasta la entrada de la primavera. En cuanto a la preparación para la primavera, esta alimentación hace posible que la colmena se desarrolle antes de que comience la floración. Permite disponer de colmenas fuertes con muchas abejas en el momento en el que el campo comienza a producir néctar. De esta forma, la colmena está en condiciones de producir miel antes, ya que el néctar que recogen las abejas se destinará a producir miel y no al desarrollo de enjambre. Es necesaria cuando se han apurado los paneles, no dejando ninguna reserva de miel y no habiendo floración en el campo. La alimentación artificial en esta época puede hacerse en sustitutos como el jarabe. Jarabe. Como sustituto o reemplazante de la miel se utiliza el jarabe de azúcar, que se obtiene mezclando azúcar glass y agua. A esta mezcla se le añade polen o sustitutos de polen, tales como harina de soja, levadura de cerveza, leche en polvo o mezclas de las tres. Teniendo en cuenta que la miel no tiene más de un 5% de sacarosa y el azúcar en cambio contiene prácticamente un 100%, hay que tener cuidado en que los alimentadores no tengan una amplia superficie de acceso para las abejas. Han de permitir que coman 3 a 4 abejas a la vez para evitar el exceso de sacarosa en la miel. La miel, los jarabes y las mezclas líquidas se sirven a las abejas en recipientes denominados alimentadores. Existen diferentes tipos, fabricados de madera, vidrio, plástico, etc., de forma rectangular, cuadrada o redonda. Los más prácticos son los alimentadores tipo Wardman, que constan de un tarro de vidrio con la tapa perforada por finos agujeros colocado invertido sobre la piquera o parte posterior de la colmena. Existen también los marcos alimentadores o las bandejas grandes. El primer tipo consta de una caja que se llena con jarabe y se coloca en el lugar de un panal en el nido. El agua es muy necesaria para las abejas. Con ella preparan alimento larval y refrescan la colmena cuando hace calor. La humedad es un factor importante. En tiempo seco, las abejas recogen gotas de agua que colocan en la parte superior de las celdillas, para que al evaporarse proporcionen la humedad necesaria. Las abejas traen agua de cualquier fuente cercana. En tiempos calurosos y en las zonas donde las abejas no hallan agua fácilmente o el agua no se encuentra a su alcance, se debe abastecer con agua limpia, utilizándose para ello recipientes, bidones, vasijas de plástico, etc., que se cubren parcialmente con planchas para facilitar la recogida de agua y evitar que se ahoguen las abejas al pretender tomarla. Por orden de importancia, se pueden utilizar los siguientes sustitutos: harina de soja finamente molida, leche en polvo, levadura de cerveza, harina de maíz, harina de trigo, harina de castañas y harina de centeno. El valor biológico de estos reemplazantes nunca llega a ser el del polen. Es conveniente, por tanto, no forzar a las colmenas a la producción de polen, porque quedan debilitadas al tener que dedicar más abejas a la recogida de este en detrimento de la producción de miel. En relación con este aprovechamiento,
actuar con prudencia y dejar que las abejas entren polen suficiente para alimentar a la cría y a la abeja joven. En caso contrario, las abejas nodrizas no producirán jalea real, lo que impedirá alimentar a la larva. Por esta razón, la permanencia de los cazapólenes en las colmenas no debe ser prolongada. Sin poder dar cifras concretas, ya que depende de la situación del campo, se pueden colocar los cazapólenes durante 10 a 15 días seguidos, evitando hacerlo de forma intermitente. Para la lucha contra las enfermedades bacterianas y parasitarias de las abejas se vienen empleando en los jarabes y mezclas diversos productos, entre los cuales las sulfamidas y antibióticos ocupan un lugar importante, utilizándose tanto con fines curativos como preventivos. Estas drogas se emplean algunas veces como tal para favorecer el desarrollo y para incrementar la longevidad de las pecoreadoras. Como norma general, no se deben introducir medicamentos en los alimentos inmediatamente antes de la recolección o durante esta, para evitar la contaminación de la miel con estas sustancias. Los medicamentos empleados más a menudo son sulfatiazol, oxitetraciclina y dihidroestreptomicina.